dice, ah, pero solo me he visto Tommy, por ejemplo. Entonces, y Tommy no está haciendo mal, está poniendo ahí, verás que esto es 100% nylon, verás que esto es 85% poliéster, 15% de algodón. Entonces, bajo esas circunstancias sí les recomiendo que consuman productos de calidad, independientemente de dónde vengan. Fíjense en el porcentaje. El algodón es el material más, tal vez por tanto tiempo que le hemos usado, que es el más... Saque un hilo, préndalo. Si se enciende rápidamente, no lo compre. Tiene un porcentaje excesivo de material sintético. Entonces, son pequeños tips que son buenos, que son buenos saber, ¿no? Casi nadie les habla de esto. Vaya a ver si en Europa venden esos porcentajes de nylon con algodón que nos venden acá. Ni fregando. Ya. Siendo las 6:10, iniciamos. Tenemos 38. Bueno, démosle chance que entren. ¿Listos para el viernes divertido? Que veas, qué ánimo, qué ánimo. Sí. José. Viernes social. Viernes divertido. No, por lo menos con la botella al lado, vengan, pues, o sea, algo para ustedes, algo, ¿no? O sea, engañen. Eso, ve, una cervecita. ¿Cerveza es? Pues té, Daniel. Cara de nerd tienes. Té debe ser. Claro, ya saben. Ya se consigo. Uno sano. A ver, chicos, verán, lo que viene aquí va a ser un poco denso, así que pongámosle ganas. Nos vamos a adentrar ya no al átomo, sino nos vamos a adentrar ya a la conformación de átomos y microconstituyentes. Vamos a ver cómo está formado. Y este es el preámbulo para la metalurgia de la soldadura, de la metalurgia del acero y luego la metalurgia de la soldadura. Entonces, metámosle ganas, vamos a hacer un poco de ejercicios al final de esto. Espero que para mañana tenga unos tigres con esos temas, ya debe estar hecha la presentación, ya debe estar investigado, fuentes. Por arriba salga. Tranquilo, Lucho, te estás tomando el cerebro, significa que hoy no duermes, loco. Tranquilo, Luis, todo se puede. Ya debe estar ya hechito ya. Así que mañana verán, mañana son 6 puntos de un 60%, están dando un 3.6, así que quiero trabajar, es llorar aquí, así decir, no puede ser posible que mis alumnos hagan eso, y debo llorar así, pero no por lo mal, sino por lo bien. Ya, ahora bien, empecemos. Antes de nada, verán, chicos, y esto sí les pido un favor especial. Voy a poner otro deber. Me encanta poner deberes. Vane, no me hagas así los ojos.
Eso quiere decir que no está de acuerdo en lo que digo. También sé cómo es, neurolingüística. Pues gesto. A ver, verán. Soy honesto y sincero. Bueno, ya. Soy honesto y sincero. Me piden que haga una cosa de, no sé, creo que 60 reactivos de toda la materia. Entonces sí es un poco grande el trabajo y sabiendo de su capacidad, profesionalismo, don de gentes y que quieren pasar la materia sobre todo. Entonces, quiero que por favor, bajo el formato de la UTA, ustedes me desarrollen los reactivos. Voy a pedir 7 reactivos de toda la materia por cada estudiante y eso equivaldrá a un deber. Y eso va a ser recogido en el último día de la clase. O sea, después del examen en el cual van a salir tan sonrientes y tan felices. Entonces voy a subir el formato y ya les voy a poner el formato en la zona de formato. Por favor, realizar 7 reactivos de cualquier parte de la asignatura. Entonces, 7 por... Yo revisaré, veré cuáles son los mejores y pondré 7 por 4, significa que voy a tener 280 preguntas, con una probabilidad que se repita 3%. ¿Aló? ¿Qué dice Gabriel? Cuéntame. Eso, ya cerró. Se acholó el hombre. Bueno. Con probabilidad de que un 3 o un 4% de las preguntas se repiten, significa que tendré unas 12 o 15 preguntas repetidas. Ya pues, por favor ayúdenme en eso y también es calificado. Cualquier ayuda para mí es ayuda para ustedes y viceversa. Y ese deber lo pongo el día de hoy para que ya para que lo empiecen a hacer. Hagan unas 2 preguntas de lo que han visto, luego otras 2 y demás. Ya avisé. No mata gente. Ya el día de mañana subo todos los videos, no se preocupen. Cualquier cosa. Y inicio a grabar. Ahorita me acordé. Ahora sí, portes en serios. Gorditos y sonrientes, por favor. Aceptar. Listo. Empezamos. Listo. Empezamos ya a ver lo que es diagramas de fases. Básicamente definimos alguna de las principales conceptos de diagramas de fase. Vimos lo que es fase, reglas de Gibbs y el diagrama PT. Lo más importante aquí es fase, que es una porción de un sistema en el cual su composición es homogénea. Al decir composición homogénea, estoy indicando básicamente que tiene una misma composición química y también sus propiedades son homogéneas. Además que esta parte se encuentra limitada básicamente por fronteras, de tal forma que puedo identificarla dependiendo de métodos de caracterización que yo aplique. ¿Ok? Bueno, la regla de fase de Gibbs me indicaba brevemente los grados de libertad dependiendo de los parámetros que yo pueda mover, sean esto presión, temperatura y demás. Por eso es que decía a qué temperatura hierve el agua. Es diferente a la temperatura que hierve en Quito que en Guayaquil. ¿Por qué? ¿Qué otro parámetro hay? Pues simplemente la altura, y la altura se conecta directamente ¿con qué? Con la presión. ¿Dónde es menor la temperatura de hervir el agua? ¿En Guayaquil o en Quito? ¿O en Ambato? Ya, listo. Seamos Ambato. Guayaquil es menor la temperatura. En Ambato. Es en Ambato. Eso se da porque en Guayaquil necesitamos más presión. A mayor presión se necesita más temperatura. En cambio, en Quito tenemos menos presión atmosférica, o en Ambato es menos presión atmosférica, menos temperatura. Y el diagrama presión-temperatura que justamente hablamos es un diagrama que describe termodinámicamente la estabilidad. Para los mecánicos es pan de cada día este diagrama, pero por cuestiones de la asignatura, todo se interconecta en la ciencia de materiales y aquí también podríamos atacar tranquilamente diagramas de fase por ese lado, pero no lo haremos. Vemos el gas, el sólido y el líquido. ¿Quién me dice que es el plasma? A ver,
Francisco Agustín, ¿qué es el plasma? No le podría decir. Bueno, sí dije, ¿verdad que esas son actuaciones en clase? Aquí tengo sus actuaciones, entonces, al final puede servir mucho eso. Y ayer sí dije que vean que es un plasma. A ver, Julio Robinson. Y no me dirán que es un estado de la materia, porque con los doy, ¿no? Sí. Nada, Julito. No, Inge, disculpe, no investigué, estaba ¿Para qué? Bueno, full en mi trabajo. está bien. Qué bestia, qué malo que estoy, ¿no? Ya. Bueno, a 2 personas dije, no digo a más porque ya de estar iluminado. Ya sabía que alguien iba a decir. Plasma es un estado de la materia, generalmente pasa después del gas, en el cual se ioniza. ¿Qué es ionizar? Ionizar es de tal manera que se arranca un electrón de la configuración externa, de tal manera que este plasma tiene que tener ciertas propiedades mecánicas, inclusive eléctricas, mecánicas dije. Hay alguien que tiene el micrófono activado y me está empezando a volver loco. No sé quién es. Por favor, Nelson. todos revisen su micrófono. Me está volviendo un poco loco. Ya, eso es el plasma. Igual dejo que investiguen más. Son cuestiones. Es un estado, digamos, que no se ha difundido mucho, ¿ya? Los diagramas de fase. A ver. ¿Qué es un cambio de fase? Un cambio de fase incluye la absorción o emisión de transferencia de calor y por ende deltas de temperatura. Para eso vimos, por ejemplo, para elevar la temperatura y llegar a un cambio de fase o disminuir temperatura y llegar a otro cambio de fase, necesito añadir o restar energía. Y esa situación se lo realiza a través de ¿qué? De calores que tienen que ver con el calor específico. El calor específico está directamente relacionado con aumentar en grados centígrados o disminuir en grados centígrados. Tal es así que es igual a Q mc delta T, donde ese es el calor específico, m obviamente la masa y delta T la temperatura. Ojo, esa masa también puede estar expresada en molares, ¿no? Entonces, listo. Ahora tenemos diferentes calores específicos. Habíamos visto el caso del agua, que es el calor específico más alto, y por ende, si es que lo utilizamos para enfriar, es el elemento refrigerante que mayor energía toma. No estoy diciendo que el que a más bajas temperaturas llega, pero el que más rápidamente enfría un material dentro de su rango de acción, que sería de 0 a 100 grados. Listo. Luego también vimos que durante el proceso de transformación, ya sea sólido o líquido, que es el que principalmente me interesa, es con el cual vamos a estar aquí casados, pues durante ese proceso también necesitamos un calor, y ese calor se conoce como el calor de fusión o el calor de vaporización. En nuestro caso nos interesa más el calor de fusión. En ese sentido, el Q es igual a mLF. Ya, vimos también los calores de fusión y de vaporización, nos interesa más el de fusión. Y vimos una curva de temperatura, que vamos a pasar de menos 40 grados a 130 grados el agua. Entonces vamos a pasar por los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. No vemos plasma todavía. Y vemos que de 40 a 0 grados estamos en estado sólido. Y para ir aumentando la temperatura necesité ¿qué? Agregar calor para que el delta T sea positivo. Y eso tiene que ver directamente con MCS delta T. Luego, en el proceso en el cual pasa de estado sólido a líquido, que es a 0 grados, igual es en viceversa, ¿no? De líquido a sólido pasa a 0 grados, utilizamos el mLF, que es el otro el calor de fusión. Para pasar de 0 a 100 grados, misma fórmula. Pasamos en esta situación. Luego hacemos el gas líquido
con el calor de vaporización. Igual, si es que quiero llegar a la temperatura a mayor grados, pues 130. Y eso tiene que ver con la calidad del agua del vapor, pero bueno, no me voy a meter a eso. Hablamos un poco de la solubilidad del agua y de ciertas sustancias para hacer ejemplos de que las fases pueden estar compuestas de varias sustancias o puede una misma fase tener diferentes estados, como por ejemplo aquí en el punto triple el agua, y así identificar las fases de un punto de vista de analogía y de ejemplificar. Vemos con agua, alcohol, con agua, sal y demás. Vimos, por ejemplo, también lo que observamos que pasa con la aleación níquel-cobre, una aleación muy común. Espera un ratito. ¿Alguien quiere entrar? Emiliano, admitir. Listo. Sin nada, permítame. Ya. Ya estamos en la presentación. Vemos, por ejemplo, que en el estado A se encuentra el estado de níquel y cobre en líquido, completamente soluble. En el estado B empieza la solidificación y se encuentran los átomos aleatoriamente dispersos. Pero si tenemos una aleación cobre-zinc, ya no es cobre-níquel, sino una aleación cobre-zinc, en la cual tengo un 30% de zinc, va a haber dos fases, dependiendo a la solubilidad limitada que tiene el zinc y el cobre. Solubilidad limitada se refiere a lo que pasaba aquí. Llega un punto que ya el agua no puede mantener en su estructura la homogeneidad de sal, pues precipita la sal. Pasa aquí lo mismo. Llega un punto que el zinc no puede ser totalmente disuelto aleatoriamente, que va a haber sitios de concentración. Y esto ya es una fase diferente de sus alrededores. ¿Qué es un estado metastable? ¿Por qué tengo que decir que es un estado estable? Es un estado que tienen los materiales en el cual tienen su energía potencial a su mínima expresión. Y es así, es cuando nosotros, cuando estamos en equilibrio. En equilibrio estamos cuando estamos con la menor cantidad de energía posible en acción. Cuando usted está en reposo, ¿qué significa? Usted está dormido y en ese estado es como estar en estado latente. ¿Respira? Sí, pero las respiraciones disminuyen. ¿Late el cuerpo? Sí, pero el latido disminuye. Y a su vez usted se siente relajado. Pero no es un estado, ojo, no es un estado en el cual si bien es cierto, usted puede permanecer en este estado N tiempo, puede ser alterado. ¿Por qué? Existe un despertador, tiene que despertarse, etcétera. Igual pasa con los metales, los materiales. Los estados que mantienen ese tipo de condición, pues con efectos externos pueden cambiar el estado metaestable y tener estados mucho más estables de este estado, de tal manera que el equilibrio se hace mucho más fuerte. Y el ejemplo que decimos es, por ejemplo, un lápiz, un diamante. Ambos exactamente con el mismo enlace, exactamente con el mismo átomo, sino que el uno está en un estado metastable de grafito, en el cual es fácilmente quebradizo, pero a la vez puede estar 100, 200 años siendo grafito. Y como está en capas, pues listo, pasó. Es un tiempo considerable para la vida humana. Para los materiales puede ser simplemente un estornudo. Pero en cambio tenemos el diamante, como indico. Misma composición, mismo enlace, pero debido a efectos externos, pues ha llegado a un estado mucho más estable. Entonces un estado estable es un estado de equilibrio que puede tener un tiempo muy considerable, pero que con efectos externos
puede pasar a otro estado de mucho más equilibrio. En este caso es mucho más equilibrado el diamante, de mucho más equilibrio, pues sí, porque no se puede romper fácilmente, está prácticamente extraordinariamente bien ordenados, se generan altas propiedades mecánicas y así sucesivamente. ¿Por qué hablo de esto? Porque así los materiales pueden decirse que tienen una misma composición, pero diferente microestructura. En esta situación quiero que entiendan, por ejemplo. Aquí, lo que estamos viendo aquí, son tres, digamos, está viendo un microscopio un material. La parte A es host. Host viene de host, que significa hospedador. Hostal viene de que alguien viene, los hostalitos vienen de que alguien les recibe. No digo nada de lo que pasa en los hostales, se quedan los hostales, pero digo, el host es recipiente. Mientras que B es quien se aloja en host. En host. En pocas, en A sería el solvente y B es el soluto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos el solvente y el soluto que está formando una sola fase. ¿Qué quiere decir? No hubo precipitaciones, estamos generando una sola fase. Acá, por ejemplo, tenemos la matriz base, que es el host, y puede ser que a pesar de que haya sido mezclada con cierta cantidad de átomos, hay ciertas concentraciones, entonces tenemos finas partículas. ¿Y qué sucede aquí? ¿Cuántas fases tengo? 2. Ahora también estas pueden concentrarse en forma de laminillas. Tengo 2 fases, una que está recibiendo como matriz y otra que se está hospedando, pero en esta cosa es como lamellae, laminillas. Entonces aquí tenemos una fase, aquí tenemos 2 fases y aquí tenemos 2 fases. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si es el mismo, podemos decir son los mismos componentes, pero aquí está diferenciándose por la distribución. Y es lo que usted va a ver en los metales. Usted en los metales, vamos a hacer una práctica virtual. Usted va a ver cómo se ven los metales en un microscopio. Y es lo que nosotros vamos a ver. Eso es la metalurgia. Sistemas componentes que están dentro de un metal y que determinan sus propiedades a través de constituyentes y fases. Por eso dice aquí, la microestructura es importante porque determina las propiedades de los materiales. Por ejemplo, normalmente los mismos materiales con la misma composición y misma fase, generalmente tienen... Espera, dejar de compartir. Ay, perdón. Deja de compartir, ¿verdad? Sí. Sí, eso. Disculpe. Ya. Entonces, varios metales pueden tener la misma composición, pero las fases pueden presentarse de tal forma que pueden tener diferentes esfuerzos. Un mismo acero, con una misma composición, mismo aliantes, con un tratamiento térmico, tiene diferentes propiedades. Acero inicial. Y eso se produce cuando usted hace o genera soldadura. Ahora, para entender esto, cómo funciona, qué es lo que pasa, se ha realizado dentro de la ciencia de materiales una serie de elementos gráficos, por así decirlo, que me permiten determinar las fases en que se encuentra un material o combinación de materiales. Y necesariamente vamos a entrar con los sistemas isomorfos binarios. Son los primeros. ¿Ya? ¿Qué es un sistema isomorfo binario? Nos vamos a centrar en
la parte de la izquierda. La parte de la izquierda, desde ahora en adelante, todos los diagramas de fase, no vamos a alcanzar a ver los ternarios, van a estar considerados por un eje de las Y y un eje de las X, horizontal, vertical. Más bien dicho eso, porque depende de la convención que usted considere. En la vertical tenemos la temperatura y en la horizontal tenemos la composición. Listo. Ya. La temperatura me va a indicar, conforme a la composición, en el punto en el cual voy a estar dentro del diagrama. Listo. El eje horizontal puede ser leído de dos formas. Aquí va de 0 a 100% y está en función siempre, si es que va de 0 a 100%, está en función siempre, siempre del componente de la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Si digo 20, es 20% ¿de quién? ¿Qué dice aquí? Níquel. Níquel, correcto. Si digo 40, es 40% de níquel. Si es 60, 60% de níquel. Si es 60% de níquel, automáticamente, ¿qué porcentaje tendré del otro componente de cobre? 40. 40% de cobre. Entonces, así se lee. Si es que va de 0 a 100, siempre con la derecha. Y en cambio, si va de 100 a 0, siempre va a ser con el de la izquierda. Generalmente se va con la derecha. Listo. ¿Cómo se generan estos diagramas? Y así voy a explicar en mi Jamboard. Chan, 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 chan. Estoy muy en silencio. Respiren, por favor. Relájese. Digan algo. Está aburrida la clase. O sea, si me dicen eso no me resentiría, porque a las 6 de la noche recibir esto, por Dios. No, siempre hubiera detestado los materiales, pero lo estamos haciendo por una buena razón, su maestría. Va a ser usted un buen máster en estructuras. Va a construir el edificio, va a ser el nuevo Sixto Gran Ballén del Ecuador. Va a revolucionar las... Va a ser algo nuevo. A ver. Aquí está. Ya. Verán. ¿Cómo se generan estos diagramas? Estos diagramas se generan netamente en laboratorio. Entonces aquí tenemos ya un eje de las X y un eje de las Y. Aquí tenía temperatura y aquí tenía composición. Esto era níquel y esto era, si mal no recuerdo, cobre, correcto. Y esto era cobre. ¿Y qué es lo que sucede? Se generan curvas de este sentido. Ya. Estoy haciendo como ejemplo, no puedo ser muy preciso. Ya. Digamos que aquí sea 20, 30, 40, 60, 80 y 100. Ya. Y en sus extremos tenemos de 1100 a 2600.
grados Celsius, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa en el laboratorio? Pues en el laboratorio agarramos un recipiente y ponemos un determinado porcentaje de cobre y níquel. Puede ser cobre, y níquel, de tal forma que esto sea, voy a poner como ejemplo nada más, 40%, digamos que esto sea 40% cobre, 60% níquel. Quiere decir que estamos aquí. Elevamos la temperatura. Aquí proveemos un Q. Aleatoriamente así puse un Q. ¿Y qué es lo que se produjo aquí? Metal fundido. Ya. Y supongamos que hayamos llegado aquí, donde se encuentra fundido. Entonces, si aquí se encuentra fundido, toda esta área va a ser ¿qué? Líquido. Toda esta área bifásica es un área que es líquido más sólido, y la parte inferior es exclusivamente sólido. Quiere decir que analizamos el proceso de enfriamiento de este material. Entonces, a través de una serie de técnicas, inclusive que tienen que ver con microscopía y espectrografía, empezamos a bajar la temperatura. Y llega aquí. Aquí es el sitio de ¿qué? De aparición del primer sólido. ¿Qué quiere decir? Si hacemos esto, si observamos en el microscopio, tenemos aquí que de toda la parte sólida apareció el primer sólido. Sigue enfriando, sigue enfriando, y en este punto, ¿qué creen? Es el último líquido. Quiere decir que aquí ya está totalmente solidificado, y este puntito es el último líquido. Entonces, este es sólido y este es el último líquido. Que es este. Y a partir de esto es exclusivamente 100% sólido. Imagínase hacer este proceso de enfriamiento con el 20% de níquel, con el 30% de níquel, con el 40% de níquel, de tal manera que vamos determinando ¿qué? Cada uno de los puntos que me permiten generar este diagrama. Ya. Freddy ahora me dice que está con problemas en internet. Ya. Inge, disculpe que le moleste. El Cristian Criollo dice que le acepte por favor la invitación. No puede ingresar. El Cristian Criollo, habla serio. Una invitación. La invitación. Gracias, Ni siquiera lanzan piropos, pues ya están ahí. A ver. Cristian Criollo, ahí está el Cristian Criollo, güey. Ni foto tiene, loco.
Sí, es nada. Cristian. Cristian. Ahí está, ¿para qué? Alborotado y vestido. Nada. Dale ahí. A ver. ¿Dónde estaba? ¿En qué lado le estaba engañando de la vida? Ya hasta ya me perdí. Aquí está. Ah, no. Estábamos en el Jamboard, ¿verdad? Ya. Entonces imagínense hacer todas estas curvas, y no es que son así líneas rectas exclusivas, siempre hay un cierto grado que va hacia la derecha, pero ahorita no voy a poderme explicar eso. Pero así es como se generan estos diagramas. Volviendo a lo que nos interesaba. Volviendo a lo que nos interesaba. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que identificamos aquí? Ya vemos que tenemos una fase líquido más alfa, que es considerado el sólido, y la zona alfa, que lo llamaremos también sólido. Hasta aquí preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Inge, yo tengo una consulta. Cuénteme. ¿El análisis es siempre entre níquel y cobre o se hace varios análisis dependiendo de lo que se vaya a hacer? Mira, estamos en el equilibrio estamos ¿cómo sería? Estamos en diagramas de fase binarios isomorfos. ¿Qué significa un sistema binario isomorfo? Tú mismo. ¿Binario de qué? De dos. De dos. Isomorfo, ¿iso qué significa? Hizo chuta, no sé. ¿Qué significa iso? Iso es morfo. La misma forma. Dice diagramas binarios de dos componentes que es de la misma forma. ¿Qué quiere decir? Que la solubilidad es total, y este es solo un ejemplo de diagramas. Como tal, hay de los que generalmente he estudiado, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que voy a poner un diagrama rapidito. Hay 8 diagramas de fase, de los cuales son los básicos, de que se derivan horrores. Ya vamos a ver un poco los errores, pero como tal iniciamos, pero es facilito. Para hacer Messi, toca iniciar siendo ¿qué? Un champán del técnico universitario, más o menos. Champán se llama, ¿no? Sí, es champán, supongo que es. Es del macaracito, Inge. El macaracito. Ay, bueno, es del macaracito. Ok. Pregunta loca, ya que hablamos de fútbol. ¿Por qué Macará si Macará queda al sur? Es Lojano. Lojano o del Oro, no sé. Nada, no saben por qué. Bueno. Yo sí sé, Inge, pero déjenles de tarea. Esa cosa. Bueno, sigamos. Este tipo de diagramas son totalmente solubles. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a tener una composición homogénea. Es tanto así que siempre vemos líquido cuando estamos a altas temperaturas. Siempre vemos líquido. Cuando pasamos a la zona bifásica, son dos fases, pero tenemos líquido y sólido. Pero no se vea el sólido con diferentes colores ni nada parecido, ¿no? Un color homogéneo sólido, un color homogéneo líquido. Y cuando se hace sólido, es estrictamente un color homogéneo el sólido. Por ende, aquí no hay fases intermedias, que por aquí hay una raya, no. Simplemente va de un 100% de cobre a un 100% de níquel. Y eso, con esa situación, automáticamente, si no hay divisiones, ni no hay cuestiones que posteriormente veremos, decimos que es una solubilidad total, es decir, que tenemos